Las autoridades del Distrito Federal aseguran que 30% de los ingresos de los parquímetros se invierten en mejoramiento urbano y el 70% restante se destina a la empresa concesionaria o permisionaria del programa para la instalación y operación de estos aparatos. Los vecinos denunciaron en este espacio que todo es un negocio de la Autoridad del Espacio Público y de otras instancias del gobierno capitalino. Bienvenido a Política Ambiental, soy Alejandro Envila y para iniciar lo invito a ver nuestro trabajo introductorio al tema. En el Distrito Federal no es nuevo el programa de parquímetros de manera concesionada. Vayamos a la historia. El primer programa de parquímetros en el Distrito Federal inició en 1994 con la concesión otorgada tras un concurso a la empresa operadora de estacionamientos viales para que operara dichos equipos en la colonia Cuauhtémoc, según relata el ingeniero Ramón Ibarra Ibáñez, presidente de la Asociación de Residentes de la colonia Cuauhtémoc y presidente del Comité Técnico de Parquímetros de dicha asociación. El programa se instaló sin consultar a los vecinos. Tras una serie de negociaciones con ellos, se acordó poner a prueba el programa y cancelarlo si no era aceptado por la comunidad. Otorgar gratuidad en la circunscripción de la colonia Cuauhtémoc a todos aquellos residentes que no contaran con cochera para guardar sus vehículos y destinar 16% de lo que se recaudara a obras y servicios para beneficio de los residentes de dicha colonia a través del Fideicomiso Cuauhtémoc, creado en 1995. En 2004, la administración capitalina prefirió asignar la operación de los parquímetros a empresas privadas bajo la figura de permiso administrativo temporal revocable, en lugar de optar por la figura de concesión. Bajo este nuevo esquema, la Oficialía Mayor del Distrito Federal le otorgó un permiso administrativo temporal revocable a Operadora de Estacionamientos Bicentenario para operar los parquímetros por 10 años a partir del 18 de febrero de 2011 en las zonas asignadas, comenzando sus operaciones dentro del programa de estacionamientos Ecopark, gestionado por la Autoridad del Espacio Público. ¿Qué significa esto? En mi caso particular, yo me enteré por mi hermano que nos dijo que ya estaban instaladas las carpas de Ecopark, dando información acerca del programa de parquímetros. Nos dimos a la tarea, mi hermana y yo, de ir a preguntar en relación a esto. Y la persona que estaba ahí, pues más o menos nos dijo, pero exactamente no nos dijo cómo se iba a implementar ni quién era su jefe. Entonces la colonia se empezó de esa manera a organizar, empezamos a crear una red de información a través de internet, hicimos una página de internet, hicimos un WhatsApp para estarnos comunicando para saber en qué momento iban a llegar los parquímetros a San Pedro de los Pinos. Esto pasó el 12 de noviembre más o menos, fue cuando nosotros nos enteramos y ya para el transcurso de esa semana hicimos una pequeña movilización dentro de la colonia para hacer pues una marcha informativa para que todos los residentes de esa colonia supieran que ya iban a venir los parquímetros. Pues como ya había más o menos una organización, el día 16 de noviembre, pues nos avisamos por medio de las redes que ya estaban bajando pues las placas, las bases de los parquímetros que pues coloquialmente se le llaman las piedras, y entonces salimos todos a la calle y empezamos a avisar y a tocar a las puertas de los vecinos. 16 de noviembre. 16 de noviembre. Ellos dicen que no es trabajo de parquímetro, pero pues se han puesto cámaras de vigilancia. Pero no tiene que ver con el programa. Pues parece ser que no tiene que ver con el programa. Sí han seguido levantando banquetas, cambiando banquetas. Ha habido trabajos en San Pedro de los Pinos. Y que a nosotros, bueno, pues realmente no sabemos si es para eso, porque el día que llegaron dijeron que eran luminarias las que iban a poner y eran los parquímetros. Entonces, ya hemos tratado el tema de los parquímetros de Coyoacán en este espacio. ¿Cuál es la situación actual en la delegación Coyoacán?
Específicamente estaban en la colonia del Carmen, ¿no? donde se van a empezar a instalar 6 colonias de Coyoacán. Las que están alrededor del centro de Coyoacán son las que han sido afectadas. Bueno, fuimos, digamos, amenazados por que nos iban a colocar los parquímetros. Esto fue hace un año. En estos días estamos cumpliendo un año de que los vecinos salimos a decir que no queríamos parquímetros en estas 6 colonias. Sí, ese es el tema cuestionable, de la manera en cómo se adjudican estos permisos. Ni siquiera tienen que pasar por un proceso de licitación, es totalmente discrecional, no se conoce, la forma no se ha transparentado, la manera en cómo se han dado esas concesiones, y lo hemos criticado. De hecho, con otros vecinos de otras colonias es parte de la crítica que se ha hecho al programa. No solo el hecho de que se está intentando poner por la fuerza, que no se consulta a los vecinos. No solo no se les consulta, no se les avisa, como comentaban las vecinas de San Pedro, te enteras un día antes de que te van a poner parquímetros, ¿no? Hay todo un proceso de ocultamiento de la información hacia los vecinos, de no informarnos, y por otro lado el modus operandi es el mismo en todas las colonias, ¿no? A la mera hora, ahí los tienes, a la mera hora te madrugamos, ¿no? Han colocado parquímetros a las 12 de la noche, a la madrugada en varias colonias. Y eso es lo que es más triste, ¿no? Que esta ciudad se está volviendo una ciudad sin ciudadanos. Nosotros parecemos como que los que tenemos que estar reaccionando a ver si la autoridad nos va a permitir o no, y es muy triste, ¿no? ¿Sienten ustedes, esto que acabas de decir me parece delicadísimo, que tienen que estarse cuidando de que la autoridad no los sorprenda? Así es. En 2014, el gobierno del Distrito Federal obtuvo alrededor de 427 millones de pesos por el programa de parquímetros Ecopark. Esta cantidad no incluye el cobro de multas por infracciones. El ingreso por este programa, que integra 1.240 parquímetros para un poco más de 19.590 cajones de estacionamiento, registró un incremento de 157% respecto a 2013, de acuerdo con las cifras de la Autoridad del Espacio Público. ¿Dónde se aplican estos recursos? ¿Cuánto se gasta en el mantenimiento? Se habla ahora de que un 30% del ingreso se destinará para mejorar el entorno urbano de las zonas en las que las máquinas funcionan. Algunos dicen que los comités vecinales son los encargados de recibir los recursos para determinar a qué se destinan y en qué beneficios se aplican en las colonias. Hasta el momento no hay claridad y muchos se preguntan, ¿el programa Parquímetros de la Ciudad de México es un negocio? Para contestar estas y otras preguntas, tenemos en el estudio a Diana Quintanar Solares, titular de la Autoridad del Espacio Público. Ahora le presento su perfil. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Quintanar Solares, titular de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, que es el área responsable de rehabilitar espacios públicos de manera estratégica en la Ciudad de México, y también dentro de estas responsabilidades está regular el estacionamiento en vía pública a través de parquímetros en el programa Ecopark. El día de hoy estoy en el programa Política Ambiental, en donde estaremos platicando sobre justamente los beneficios de esta política integral de estacionamiento en vía pública. También he fungido como directora general de Planeación y Vialidad en la Secretaría de Movilidad en la ciudad, y también tuve el privilegio de estar como coordinadora de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, a cargo de implementar el programa Ecobici, la ciclovía modelo de Avenida Paseo de la Reforma, modificaciones al reglamento de tránsito para dar beneficios a los ciclistas, y también he participado en 2 organizaciones de la sociedad civil impulsando temas de movilidad sustentable y de ciudad sustentable. Estamos hoy, el día de hoy, con ustedes para compartir muchos de estos datos. Bueno, pues damos inicio a esta emisión de Política Ambiental, un programa especial, permítame decirlo. Ya usted quien nos acompaña, Diana Quintanar, de la Autoridad del Espacio Público, y debo señalar que este es un programa en obligación nuestra, a solicitud de la autoridad, porque no estaban conformes con el enfoque de un par de programas que hemos tenido aquí, en los que nos han acompañado vecinos que se sienten afectados por el programa de los parquímetros. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A tu auditorio. Si te parece, empezamos. Lo que nos ocupa es parquímetros. Primer planteamiento. ¿Es o no es un negocio el programa de parquímetros? El programa Ecopark se llama, ¿no? El programa Ecopark es una política
del Gobierno de la Ciudad de México que busca mejorar la movilidad del espacio público. Hemos de recordar, tuve el privilegio de acompañarte hace unos programas el año pasado con el tema de la Ley de Movilidad y sabemos que es un tema constantemente trabajándose y evolucionando en la ciudad. La pirámide y la base de cualquier política de movilidad está en cómo mejoramos y regulamos el uso del automóvil. Esto es algo fundamental. Sabemos de cualquier política de movilidad. Sin duda alguna. ¿Por qué? Sabemos que 70% de la población se mueve en transporte público. Recordemos que menos del 30% se mueve en automóvil. Sin embargo, los automóviles son los que utilizan el 85% de la superficie de la ciudad. Y este es donde empezamos a ver un tema donde hay la necesidad de regular el uso del automóvil, porque recordemos que cada viaje en automóvil inicia y termina en un cajón de estacionamiento. ¿Y cuál es el tema? El día de hoy apenas empezamos a ver una política que regula dónde se estaciona y cómo se estacionan los automóviles en las colonias. Sabemos, por ejemplo, que a la hora de implementar el programa Ecopark, se vieron en su momento, por ejemplo, en la colonia de Polanco, una serie de inquietudes. Que tanto las colonias que donde ya existe el programa, colonias como la Roma, la Condesa, Polanco, Anzures, ahora algunas colonias en la delegación Benito Juárez, en su momento tenían inquietudes, pero cuando se empiezan a implementar y ver los beneficios del programa, es que empiezan también a verse estos resultados, porque inclusive en algunas de estas colonias nos lo están solicitando. Un ejemplo claro en este momento. ¿Los vecinos se han convencido de las bondades del programa? Sin duda alguna, muchísimos vecinos. Sí. Explícame, si eso ha ocurrido, ¿por qué nosotros hemos tenido recurrentes señalamientos y solicitudes de espacio de vecinos que continúan estando inconformes por la aplicación del programa? Entre otras cosas porque dicen, no hay diálogo con nosotros de parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, de parte de las autoridades delegacionales y en particular de parte de la autoridad del espacio público. Si están tan convencidos con el programa, ¿por qué nosotros seguimos recibiendo la solicitud de espacio, de atención a un tema que les afecta en su vida? Y además, déjame decirlo, tienen argumentos bastante atendibles, no solo el de la falta de que se les tomara parecer, bastante atendibles para cuestionar la legitimidad incluso del propio programa. Sin duda alguna. En todas las políticas de la ciudad, inclusive estos vecinos, hemos realizado cada vez que se implementa el programa Ecopark y se amplía, y donde se amplía, hay que recordar, es en las zonas de atracción de viajes en automóvil. Solo es en estas zonas en donde se busca ordenar el estacionamiento. Y solo es en esas zonas. Sin duda alguna, porque no hay necesidad de colocarlo. El polígono en el que se pretendían aplicar los parquímetros en Coyoacán ni siquiera es la zona en la que es evidente en Coyoacán, y ellos mismos lo dicen, se requiere reordenar la movilidad, se requiere controlar la invasión de automóviles, que es parte de lo que tú nos dices que el programa señala. Si solo en esa zona se aplica, ¿por qué el polígono definido en Coyoacán, que obligó a cosas que uno diría, bueno, ¿quién está pensando de parte del gobierno utilizar granaderos contra gente de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Porque los vecinos de Coyoacán tienen esa queja en específico. La zona del polígono donde se pretende aplicar ni siquiera es una zona caótica, conflictiva, como si es una buena parte, y lo admiten ellos mismos, de la colonia del Carmen en fin de semana, ¿no? Coyoacán tiene una particularidad, y esto es, se toman las definiciones con base en información técnica. Coyoacán atrae empleos, de hecho es una zona donde hay mucha actividad turística, mucha actividad económica, y de hecho cualquier persona puede visitar justamente el centro de Coyoacán y ver que hay muchas áreas de oportunidad en el sentido del reordenamiento del estacionamiento en vía pública. Quisiera recalcar un poco cuáles son estos beneficios y por qué es importante como política de movilidad, y por qué a veces se pretende, más bien se da la impresión de que se está imponiendo una política que afecta la vida de la gente, cuando en realidad la falta de esta política es la que afecta a la mayoría. Como comentaba en principio, solo el 30% de las personas viajan en automóvil en esta ciudad. Es únicamente estas personas a las que se les afecta.
o supuestamente solo al 30% se les afecta de las personas de la población. ¿Por qué? Y digamos que se les afecta es de manera relativa, porque realmente a estas personas, cuando llegan a una zona ordenada por los parquímetros, vemos que en primer lugar hay disponibilidad de cajones. Pasa de haber una saturación de banquetas, doble fila y pasos peatonales con vehículos estacionados que vulneran además los derechos de peatones y ciclistas a transitar de manera cómoda y segura en estas colonias. Pasa a haber una desocupación de vehículos y ordenamiento del espacio, a que haya de 130% de ocupación hasta un 60%, es decir, 40% de disponibilidad de cajones. Esto es un beneficio para el automovilista. Otro beneficio tangible es la reducción del tiempo que la gente... Cuando llega al destino, encuentra dónde estacionarse. Ese es el beneficio. Ese es uno para de los el beneficios. Eso es uno de los beneficios. Otro beneficio fundamental, ahorro de tiempo. Solo en Benito Juárez ha habido un ahorro de 20 minutos de cualquier automovilista que llega a estas zonas, a estas 6 colonias, y se estaciona ahora ahorrándose tiempo de estar circulando. Eso pues además... es lo que comentábamos. El beneficio es cuando llego a mi lugar destino, encuentro dónde estacionarme y no tengo que invertir tiempo en buscar estacionamiento. Ese es mi beneficio. Que en beneficio yo automovilista. En parte, pero el beneficio público es enorme. Si calculamos cuánta gasolina se deja de quemar por estar circulando 20 minutos en una colonia, lo sumamos al número de vehículos que tienen como destino estas colonias, estamos hablando de ahorros millonarios en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, inclusive ahorros al bolsillo de la gente. El programa es ecológico. Sin duda alguna. Déjame, Diana, ir a una pausa. No puedo dejar de decir, me sonaste a una secretaria del Medio Ambiente, y te voy a pedir que nos muestres esos estudios, ¿no? Porque esas toneladas de gases de efecto invernadero, ya se las escuché alguna vez a Marta Delgado y no fue capaz nunca de presentar los estudios que sustentaran su programa de transporte escolar obligatorio, que también pretendía reordenar y minimizar el uso del automóvil. Nunca lo consiguió y violentaba una serie enorme de garantías individuales o derechos humanos llamados hoy. Déjame ir a una pausa y regresamos. Esto es Política Ambiental, no le cambie, enseguida estamos de vuelta.